Bueno, vamos a dar comienzo a la continuación del otro video que de alguna manera nos había quedado inconcluso con la parte de bases ortonormales, teorema de Gram-Smith. Bien, bases ortonormales. ¿Qué es una base ortonormal? Cuando nosotros arrancamos con vectores, dijimos que había una característica muy importante en los vectores, que era algo muy sencillo, pero como decimos, muy importante, que fuesen LI o LD, linealmente independiente o dependiente. Y básicamente decíamos que una base era algo que estaba compuesto por vectores LI. Así de liso y llanamente. Si yo tengo 3 vectores, ellos son LI, pues ellos son una base. Si tengo n vectores, ellos son LI, pues tengo una base. O sea que era una definición muy sencilla, pero muy importante, la definición de base. O sea, un conjunto de vectores LI. Bien. Vamos a ver que el hecho de que sea base, o ya hemos visto en parte, eso me genera un espacio, cualquier vector que pertenezca a ese espacio lo puedo expresar como combinación lineal de los vectores de la base, porque la base me está generando ese espacio vectorial. Por eso es fundamental trabajar con base. O sea, tenemos que sí o sí trabajar con bases. Ahora bien, hay otras bases que son, desde el punto de vista incluso geométrica, pero desde el punto de vista analítico, más cómodo para trabajar, que son las bases ortogonales. Decimos que una base es ortogonal, o ya lo habíamos dicho, cuando teníamos que ese conjunto de vectores que eran base, cumplían con otra propiedad más, que era que el producto interior tomado de 2 en 2 de los vectores de la base siempre me daba 0. Eso implicaba que cualquier par de vectores que tome de esa base siempre van a estar a 90 grados uno respecto de otro. Eso vamos a ver que cuando trabajemos, eso nos va a traer una simplificación muy importante. Por lo tanto, siempre tenemos que tratar de trabajar en la medida de lo posible con vectores ortogonales. Pero luego hay otra base que es aún más beneficiosa desde el punto de vista analítico, que son las bases ortonormales. Entonces, decíamos, base, conjunto de vectores LI. Si aparte esos conjuntos de vectores LI están a 90 grados, la base se convierte en ortogonal. Si ahora a ese conjunto de vectores le aplicamos la condición de que cada uno de ellos, su módulo, sea unitario, estamos en presencia de una base ortonormal. Por eso que aquí en el apuntecito ustedes van a ver que les dice que... esperen un segundito. Ahí está. Dice, base ortonormal es un conjunto de vectores no nulos, obviamente, de Rn, de B1 a Bn. ¿Es ortogonal? Sí. Se producía esto, ¿verdad? Que el producto escalar del vector iésimo con el vector kiésimo, cualquiera que sea el i, cualquiera que sea el k, cuando el i es distinto del k, obviamente, ese producto me da igual a 0. Entonces estamos en presencia de un conjunto de vectores ortogonales que me generaban o me constituían una base ortogonal. Y aquí decimos que si además el módulo de los B sub i, donde los B sub i tienen que ser absolutamente todo, o sea, donde i va de 1 hasta n, estamos en presencia de n vectores de la base, ¿verdad? Entonces, si esos vectores B sub i a B sub 1 a B sub n
su módulo es unitario y a su vez están a 90 grados y a su vez obviamente son bases, eso es una base ortonormal, ¿sí? O sea que la base ortonormal sería la base más sencilla o más conveniente para trabajar desde el punto de vista algebraico. En realidad hay otra base que es aún tiene cualidades mejores que la ortonormal, que es la base canónica. Luego más adelante vamos a ver que una base canónica, por ejemplo en R3, es la 100.010.001. Sería como, entre comillas, la matriz de identidad. O sea, es una base donde todos los vectores que componen esa base tienen cada uno de sus componentes dos números. O son ceros o son uno. Es más, ese 1 está presente en una sola coordenada y en todas las otras es 0. Claro, una base como esa, como la que acabamos de decir, la 100.010.001, es base, porque son ELEI, es ortogonal, porque el producto interior es 0, y es ortonormal, porque cada uno de esos vectores tienen módulo 1. Pero aparte tienen la particularidad de que no tienen componente en las tres coordenadas. Bueno, ese tipo de base es la canónica. Esa es la base más sencilla y desde el punto de vista analítico, ideal. Por eso lo que en otras oportunidades ya lo hemos dicho, que en el caso de cuando uno trabaja con física, en la medida de lo posible, uno trabaja con las bases con las bases canónicas. Que esas bases canónicas en física se correlacionan con un vector que ustedes van a ver que le llaman I. La 0, 1, 0 sería otro vector que le llama J, y la 0, 0, 1 es un vector que se llama K. O sea, en un libro de física van a ver el IJK como base canónica. A lo mejor en un libro más desde el punto de vista algebraico, van a verla como la base canónica, como la 100.010.001. Lógicamente eso es válido para las dimensiones que nosotros querramos, para Rn, ¿sí? Ahí lo estamos haciendo para R3. Bien. Acá probamos que todo conjunto ortogonal es linealmente independiente. Es muy sencillo la prueba, porque, o sea, nosotros tenemos alfa por B1 más alfa por Bn igual a 0. Si B1 y Bn son LI, solamente se va a cumplir esta condición con alfa 1 alfa n igual a idénticamente 0, como siempre hacíamos la forma que teníamos para probar que algo era LI, ¿verdad? De la forma tradicional. Bien, aquí lo que hacemos es, para probar eso, multiplicamos esta expresión a izquierda y derecha, como siempre, para mantener la igualdad, por un B sub I, que puede ser, que estará entre el 1, el 2, el 3, el 4, el enésimo. Bien, cuando multiplicamos esto, fíjense que estamos aplicando, aquí hemos salteado muchos pasos, pero en realidad estamos aplicando varias propiedades del producto escalar de vectores. Recuerden las 4 propiedades que anteriormente habíamos hablado cuando arrancamos, estas 4 propiedades que cumplía el producto interior. Muchas veces, como decimos, las salteamos porque estamos tan acostumbrados a hacerlo que lo tomamos o lo damos por sentado, y no siempre es así. Aquí lo que hemos hecho, premultiplicado esto y esto a la izquierda, lo podríamos haber hecho en el orden que queremos porque el producto interior es conmutativo. Luego
el vector B sub i por el 0 vector me vuelve a dar el 0 vector, por eso me queda aquí el 0 vector, y toda esta expresión queda postmultiplicada por el B sub i que iría aquí a la izquierda. O sea, premultiplicamos, acá ponemos el B sub i, y esto sería lo que postmultiplica. Luego, como tendríamos que distribuir el B sub i en este conjunto de términos sumandos, y eso goza de esa propiedad de distribución, el producto interior, y por otro lado goza de la propiedad de homogeneidad. Entonces, aplicando simultáneamente todas esas propiedades, B sub i por todo esto va a ser igual a B sub i por esto más B sub i por esto. Y luego, B sub i por esto es lo mismo que poner alfa 1 por B sub i por B sub 1. O sea, este B sub i en un comienzo lo tengo aquí a la izquierda. Luego conmuto este alfa con el B sub i para que me quede alfa a la izquierda y B sub i a la derecha. Entonces, ahora sí, puedo aplicar la propiedad de asociatividad, y en vez de, porque en realidad cuando yo hice B sub i, lo tenía aquí a la izquierda, que multiplicaba acá toda esta expresión a alfa 1 por B sub 1. Luego conmuté y luego asocié ese paréntesis y dije que todo esto por esto era igual a lo anterior. Pero todos esos pasos que he hecho es porque el producto interior, insisto, cumple con aquellas 4 propiedades inicialmente enunciadas. Bien. Por lo tanto, yo puedo pasar de esta expresión a esta, que es exactamente equivalente. Ahora, si miramos esta expresión, como dijimos que por hipótesis B sub 1 a B sub n era un conjunto ortogonal, esto va a ser 0, este va a ser 0, o sea, el único de todos estos n sumando me va a quedar uno solo. El que aquí coincida el B sub i con el B sub i. Alfa me va a quedar, el único que me va a quedar que no es 0 va a ser alfa por B sub i por B sub i. ¿Sí? O sea, a ver, si esto hubiesen sido 3, B sub 1, B sub 2 y B sub 3, si yo hubiese multiplicado por el B sub 2, me iba a quedar B sub 1 con el B sub 2, ese es 0. El B sub 2 con el B sub 2, ese no es 0. Y luego el B sub 2 con el B sub 3, que sí es 0. O sea, de todo siempre me queda el que coincide el subíndice con el subíndice consigo mismo, ¿verdad? Por eso que de esta expresión, fíjense que de todo este sumando, el único que queda en pie es este, donde tenemos aquí alfa i, acá tenemos B sub i, y acá tenemos B sub i. Entonces, nos queda que toda esta expresión es igual a 0. Por ende, si B sub i no es 0, B sub i por B sub i, esto que está dentro del paréntesis es un número. Por lo tanto, un número por otro número, para que esto dé 0, o esto es 0 o esto es 0. Y esto dijimos que no puede ser 0 porque es el producto interior por sí mismo. Luego, el producto interior por sí mismo de un vector nunca es 0, salvo que sea el vector 0. Si esto era el vector 0, no estaba generando, no era parte de una base. Por lo tanto, esto, por conclusión, lo que está dentro del paréntesis no puede ser 0. Y sin embargo, el resultado del producto este me da 0, por ende, este valor sí o sí tiene que ser 0. Por lo tanto, ese alfa sub i es 0. Y como esto lo podemos probar con el i que va del 1 al n, absolutamente todos los alfa 1 a alfa n son 0. Por lo tanto, hemos probado que todo conjunto ortogonal es linealmente independiente. Lógicamente que si eso lo vemos y luego en el práctico lo vamos a observar en reiteradas veces, y recordemos siempre que desde el punto de vista geométrico, lo
que nosotros decimos que algo sea LI o LD, significa que geométricamente no coincide la dirección de un vector con el otro. Hay un ángulo entre un vector y el otro. Cuando tenemos un ángulo entre un vector y el otro, esos dos vectores son LI. Sí o sí, ya lo vamos a ver cuando hagamos los ejercicios prácticos. Y si acá estamos por hipótesis diciendo que están todos a 90 grados porque esta base es ortogonal, bueno, evidentemente todos son LI. Bien, entonces hemos probado que todo conjunto ortogonal es linealmente independiente. Por ende, un conjunto ortonormal también lo va a hacer. Y si fuera una base canónica, aún también va a ser. ¿Sí? Bien. Ahora lo que nos restaría es probar el teorema de Gram-Schmidt. ¿Qué me dice el teorema de Gram-Schmidt? Que en todo espacio euclidio existen bases ortonormales. Bien, vamos a, antes de ir a cuanto el desarrollo y probar el teorema en sí, vamos a hablar un poquito sobre esta aseveración que hacemos aquí, que dice, ¿por qué está diciendo eso Gram-Schmidt? Que en todo espacio euclidio existen bases ortonormales. En resumidas cuentas dijimos que era como que teníamos 4 tipos de bases. Las bases estándar, podríamos decir, las bases ortogonales, las ortonormales y las canónicas. De todas ellas, si nosotros tenemos una base estándar, y esa base estándar la podemos llevar a una base ortogonal, luego podríamos pensar esa base ortogonal, dividir todos los vectores por su módulo, convertirla en una base ortonormal, y de última, haciendo una rotación, vamos a ver que podemos llevarlo inclusive hasta una base canónica. Pero ya cuando estamos en presencia de una base ortonormal es como que ya hemos hecho un gran paso y se nos simplifican muchísimo nuestros ejercicios. Por lo tanto, es muy importante la pregunta. ¿En todo espacio vectorial existen bases? Obviamente que sí. Todo espacio vectorial, si es de dimensión n, yo puedo encontrar infinitas bases que van a estar compuestas por n vectores que me generan ese espacio vectorial. Por todo lo que hemos dicho hasta ahora en la parte teórica, estamos en condiciones de aseverar eso, que es muy importante. Vuelvo a recalcarlo. En todo espacio vectorial euclidio, no importa la dimensión de ese espacio vectorial euclidio, siempre van a existir infinitas bases. Y esas infinitas bases van a tener una particularidad de que todas van a tener, digamos, la misma cantidad de vectores, LI. O sea, si en un espacio vectorial es de dimensión 4, yo puedo aseverar que si yo saco 5 vectores de ese espacio vectorial, seguro que uno de ellos, o los 5, esos son LD. Ahora, si yo llego a sacar un vector, pues es LI. Si yo saco 2 vectores, pueden ser LD o LI. Si yo saco 3, pueden ser LD o LI. Si yo saco 4, lo mismo. Ahora, si yo saco 5, sí o sí son LD. Ahora, en el caso de sacar 4, y yo puedo tener la suerte de sacar justo 4 vectores LI, ahí tengo una base. Bien, esa, entre comillas, tener suerte de sacar 4 vectores, lo puedo repetir hasta el cansancio. O sea, dicho de otra manera, en un espacio vectorial de R4, voy a tener n bases, infinitas bases, que van a estar compuestas por 4 vectores, que son LI. Esos vectores, por lo tanto, tengo infinitas bases. Bien. Y después de decir todo eso, puedo hacer un paso más y pensar, decir, bueno, y en un espacio euclidio, ¿siempre tendré la posibilidad de encontrar una base ortonormal? Hasta ahora no lo sabemos eso. Gram-Schmidt es quien hace
esa conexión y que nos dice, sí señor, en todo espacio vectorial euclidio de dimensión n, las bases ortonormales van a ser de dimensión n, pero existen bases ortonormales. Es más, no existe una sola, existen infinitas. De última, ya estaríamos contentos con que existiese una, porque nos simplificaría mucho, como decíamos, nuestros problemas desde el punto algebraico. Pero Gram-Schmidt va más allá y dice que existen bases ortonormales, en plural. Luego, como dijimos, si tenemos esa posibilidad de encontrar la base ortogonal, luego la podemos normalizar fácilmente, porque dividimos cada uno de esos vectores ortogonales por su módulo y llegamos a una base ortonormal. Bien, dicho esto, vamos a probar, o vamos a ver cómo hace Gram-Schmidt para probar eso que estamos diciendo verbalmente. Para ello lo hacemos en dos etapas. Primero lo proponemos en R2, que es más fácil de ver visualmente, y luego eso lo extendemos aquí para Rn. Vamos a verlo para R2. Tenemos una base B, U1 y U2. Esta base no es una base ortogonal, es una base estándar. Fíjense que acá hemos dibujado el vector U1, es el vector que va desde aquí hasta aquí. Y el vector U2 es el vector que va de aquí hasta aquí. Ven cómo lo hemos dibujado, que este ángulo no es 90 grados, por lo tanto estos dos vectores no son perpendiculares. Tampoco son unitarios estos módulos. Por lo tanto, ¿es una base? Sí, porque acá hay un ángulo, y decíamos que ese ángulo que hay entre ellos implica la independencia lineal entre este vector y este. Por lo tanto, hemos dibujado, luego de este análisis geométrico, podríamos decir que esta base es una base estándar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora vamos a tratar nuestro espacio vectorial, ¿cuál sería? La hoja de papel, ¿sí? El plano que está inmerso en el espacio donde estamos en estos momentos nosotros, donde estamos viendo este video, estamos en, no sé, en una pieza, que es un espacio tridimensional. Ese plano, nuestro papel, que sería nuestra pantalla, es un plano que está inmerso en esa pieza que estamos viendo en nuestro video. Por lo tanto, nuestro espacio vectorial R2 es nuestro monitor, nuestro papel. ¿Estamos de acuerdo? Es este que está aquí dibujado. Bien. Vamos a tratar, como esto es un espacio vectorial, hay infinitas bases estándar, una de ellas es esta, y hay infinitas bases ortogonales. Una, por ejemplo, podría ser esta, una que esté con un vector que tenga esta dirección, y otro vector que tenga esta dirección. O sea, si yo dibujo, no sé, un vector que va desde aquí hasta aquí, y otro vector que va de aquí hasta ahí. Es una base, esos dos vectores me generarían una base ortogonal, que me estarían generando y que estarían perteneciendo al mismo espacio vectorial que la base U1, U2. ¿Sí? Bien. Esa base ortogonal, vamos a hacerla de esta manera. Proponemos que, o sea, esta base ortonormal, como es de R2, también va a tener dos vectores. Y la vamos a llamar F1 y F2. El F1 lo hacemos que coincida con el 1. Por lo tanto, el F1 iría desde aquí hasta aquí. O sea, U1 y F1 es el mismo vector. ¿Sí? Aquí esto es F1 y este es 1. Coinciden ambos vectores. F2 va a ser un vector, como decíamos, que tiene que estar a 90 grados de este vector para que F1 y F2 sea una base ortogonal. Este vector, vamos a suponerlo que tiene este módulo. No importa, puede ser este módulo o el que dibujemos. Supongamos que es este módulo. Vamos a hacer un vector F2 que justo, o sea, nuestro dato era U2 y U1 y U2, ¿verdad?
Vamos a hacer el F2 que justo, si tiramos una por esta extremo de vector, una paralela al eje X hasta que corte el eje Y, tendríamos este punto y vamos a dibujar acá el vector F2 que coincida justo con este punto, ¿sí? Es su extremo. O sea que el vector F2 lo dibujamos desde aquí hasta aquí. Ese vector F2 lo podemos trasladar acá. Por suma de vectores, este vector más este vector me da este vector. ¿Estamos de acuerdo? Por la regla del paralelogramo. Por lo tanto, F2 va a ser este vector que está acá. Aquí en el apunte es como que lo hemos puesto con el signo contrario y después acá aparece con el signo contrario. Ya lo van a ver. A ver. Este signo me gustaría más que lo pusiésemos negativo ahora. Da lo mismo, porque este alfa, como no lo hemos calculado, después acá ven que da negativo. Pero podríamos plantearlo de esta manera. A ver, se los voy a plantear en la pizarra yo para que no se confunda. Pauso un segundito el video, lo escribo. Bueno, ahí modifiqué un poco, fíjense, nosotros teníamos esto que está aquí, ¿sí? Y habíamos planteado que F1 era igual a 1 y que F2 era igual a U2 más alfa por 1. En vez de y de acá hacemos todo el procedimiento, despejamos y alfa nos queda menos esto. En vez de hacerlo de esta manera, lo vamos a hacer de esta manera que le he planteado aquí. Miren. ¿Qué decíamos? Nosotros decíamos que el F2, o sea, que el F1 era este que estaba aquí. Y el F2 era uno que iba a estar aquí. Bien. Entonces, nosotros el F1 lo asimilábamos que era igual a 1. A U1. Y el F2, en vez de ponerlo aquí, lo trasladamos aquí, ¿verdad? Entonces, U2, ¿a qué es igual? A alfa por B1, o sea, esto es 1. Cuando lo multiplicamos por alfa, se nos convierte en este cateto. Alfa por B1 más F2. Me tiene que dar igual a U2. Por lo tanto, despejamos de aquí F2, me queda U2 menos alfa U1. Luego, este F2, como está a 90 grados respecto de este F1, ambos, el producto escalar entre ambos tiene que ser 0. Por lo tanto, si yo este vector lo multiplico por F1, es lo mismo que multiplicar este vector por F1, que es lo que hice aquí, y lo igualo a 0. Por lo tanto, en vez de poner F1, pongo el U1, que era 1. Me queda esta expresión. Esta expresión reemplaza F1 por U1. Obtenemos esto, multiplicamos, aplicamos propiedad conmutativa, homogénea, etcétera, etcétera, del producto interior. Esto es un número, porque esto es un vector por otro vector, pero esto es un número. Esto es un vector por este vector. Esto es un número, por lo tanto, podemos despejarlo como un número, por eso que aquí, alfa, me queda despejado de esta ecuación de esta manera. Esto, tengan en cuenta que esto es un número, no es un vector. Esto sí es un vector, esto es un vector, pero esto es un número. Lo mismo ocurre con esto. O sea, este alfa es el cociente de un número dividido otro número. Bien. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Hemos tratado de buscar un F2, o sea, que cumpla con la condición que sea perpendicular a F1. Ese es el alfa que va a hacer que ese F2 y ese F1 sean perpendiculares. Bien. Ese alfa no tiene ninguna limitación para encontrarse. Por lo tanto, dado un espacio vectorial de R2,
donde tenemos un vector y otro que no son ortogonales, existe otro vector, este y este, que sí son ortogonales, que generan el mismo espacio. ¿Y cómo lo puedo encontrar? Aplicando este alfa. Con este alfa yo soy capaz de encontrar a partir de estos dos vectores, otros dos vectores que van a ser este y este, que son ortogonales. O sea, en definitiva, fíjense que el dato es este vector y este. Y lo que tenemos que nosotros calcular es F1 y F2. F1 lo tenemos, entre comillas, como dato porque lo asignamos iguales. Por lo tanto, el dato que tenemos que encontrar es solamente F2. Lo calculamos aplicando este alfa que acabamos de encontrar aquí. Aplicando este alfa con esta formulita, luego este alfa lo reemplazamos acá y de aquí sacamos el F2 que necesitábamos para encontrar nuestra base ortonormal. Fíjense que aquí tenemos un más y acá el alfa apareció con menos, que sería lo mismo que tenemos aquí, que aquí el alfa me quedó con positivo, pero el F2, si lo despejamos de acá, va a ser U2 menos alfa por B1. O sea, en el apunte es como que este signo se le asigna a esta ecuación, perdón, nosotros se le asignamos a esta ecuación y en el apunte el signo ese menos se lo asigna a este alfa. Es lo mismo, háganlo como ustedes quieran, es exactamente lo mismo. Bueno, entonces hemos sacado la siguiente conclusión, repasemos un poquito. Siempre existe en un espacio de R2 una base estándar, sí, siempre existe. ¿Siempre existe una base ortonormal en un espacio de R2? Sí, siempre existe. ¿La puedo encontrar a partir de una base dada U1, U2? Sí. ¿Cómo? Aplicando esta formulita de alfa, y luego reemplazándola en esta formulita. Luego, si quisiéramos, en vez de encontrar una base ortogonal como la que nos encontramos, queremos llevarla que sea una base ortonormal, una vez encontrado F1 y F2, lo único que tenemos que hacer es dividirlo por el módulo. Me parecía que me había olvidado de despausar la grabación. No, pero estamos grabando, bien. Perdón, vuelvo. Una vez encontrado la base ortogonal, luego si quisiésemos, por algún motivo, encontrar una base ortonormal, lo único que tenemos que hacer es dividir cada uno, F1 y F2, por sus respectivos módulos. Y luego nos quedaría F1 sobre el módulo F1, B1, y F2 sobre el módulo F2, B2. Por lo tanto, B1 y B2 es la base ortonormal. O sea, esta es la base estándar. Esta, en F, es la base ortogonal. Y en B es la base ortonormal. ¿Sí? Bien. Este proceso que hemos hecho para encontrar la base ortogonal a partir de una base estándar, lo podríamos haber hecho no solamente para R2, como lo hicimos aquí, sino lo podemos extender, que es lo que hacemos aquí, para Rn. El proceso es exactamente igual. Tomamos el F1 igual al U1, el F2 lo calculamos con esta formulita, que calcularíamos un alfa 1, luego ya ese F2 va a ser el U1 más el alfa por el F1 que acabamos de encontrar. Con esta formulita encontramos el F2. Primero encontramos el alfa 2 y luego encontramos el F2. Luego con esta formulita encontramos el alfa 3 y el F3 y así lo hacemos sucesivamente aplicando esta formulita en reiteradas veces hasta llegar a encontrar el último vector L, ortogonal. ¿Sí? O sea, si tenemos un espacio vectorial de R4, vamos a tener 4 vectores que no son
si son una base estándar, pues esos 4 no son ortogonales. Entonces tomamos el F1 como referencia, luego buscamos un vector, el segundo, que va a ser perpendicular a ese primero, luego buscamos un tercero que es perpendicular a esos dos, y luego buscamos un cuarto que es perpendicular a esos 3. Bien, todo esto que a lo mejor nos puede resultar un poco complicado verlo así, pero luego ya cuando hagamos algún ejercicio, en la parte práctica vamos a entenderlo perfectamente qué es lo que estamos haciendo. O sea, ahora nos restaría solamente hablar de... ya que estamos, porque en el próximo video ya vamos a trabajar con producto vectorial. Aquí, una de las aplicaciones que podríamos decir que del producto interior es que el área, si yo tengo dos vectores con X e Y, el cual forma un ángulo θ entre ellos, estos vectores no son base porque forman un ángulo θ, pero una base estándar. Si yo a partir de estos vectores formo este paralelogramo, sabemos que esta diagonal será la suma del vector X más el Y, ¿verdad? Bien, este paralelogramo así formado tiene un área. Esa área está dado. El área del paralelogramo. ¿Cómo hacíamos para encontrar el área de un paralelogramo? Era módulo de este vector, módulo de este lado, por esta altura. Por el módulo de esta altura. Ustedes saben que esa es la fórmula de un paralelogramo. Y el módulo de esta altura, ¿a qué es igual? A este módulo multiplicado por este seno. ¿Sí? Por lo tanto, el área de un paralelogramo es módulo de X, módulo de Y, por el seno del ángulo comprendido. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que de todas las relaciones trigonométricas uno terminaba trabajando con 3? Porque las recíprocas no las considerábamos. Luego de esas 3, seno, coseno y tangente, la tangente la consideramos como seno sobre coseno, por lo tanto no la trabajábamos, nos quedaba seno y coseno. Y si en alguna ocasión necesitábamos usar el seno, podíamos trabajar con el coseno reemplazando que el seno era igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado. O sea, en definitiva, con definir el coseno, era como que podíamos englobar a las otras 5 razones trigonométricas restantes. Eso es lo que hacemos aquí. Como nosotros el seno no lo tenemos definido como un producto interior, porque el producto interior estaba definido en función del coseno. O sea, recordemos que el coseno, definíamos el coseno de un ángulo y no definíamos el seno de un ángulo. El coseno de un ángulo, cuando arrancamos con producto interior y hablábamos de la métrica de nuestro espacio, lo habíamos definido de esta manera, como está aquí. Así, habíamos definido para trabajar con ángulos el coseno del ángulo, no habíamos definido el seno. Por lo tanto, acá, lo que nosotros en esta fórmula necesitamos calcular el seno, no el coseno. Pero nos valemos de que el seno es igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado y el coseno sí está definido. Por lo tanto, en vez de poner 1 menos coseno cuadrado, ponemos 1 menos, y esto era por definición el coseno del ángulo entre el vector X e Y que habíamos hecho, ¿verdad? O sea, el coseno de un ángulo era el producto interior dividido el producto de sus módulos. Bien. Si esto lo trabajamos un poquito algebraicamente, lo sumamos, nos queda esto por esto que está aquí, menos esto el numerador, ¿verdad? O sea, no nos olvidemos que lo que está aquí, esto es un número, porque esto es un número por número, por lo tanto el denominador es todo un número y el numerador acá también es un número, ¿sí? Porque es un producto interior. Por lo tanto, si sumamos la expresión que está bajo el signo radical, nos queda esta expresión. Bien, esta expresión la podemos pensar, o sea, este signo, esta raíz está afectando el numerador y el denominador. Si lo damos por separado y luego distribuimos,
las raíces, se nos va este cuadrado con esta raíz, este cuadrado con esta raíz, y nos queda solamente la raíz en el numerador, que es lo que está aquí. ¿Sí? Por eso, este cuadrado han desaparecido de aquí. Bien. Luego, un segundito que corre un poquito, me agrando mucho, nos llevamos un poquito. Entonces, nos queda esto que está aquí. Luego el área, ¿a qué es igual? A esto elevado al cuadrado, ¿verdad? Porque, digamos, aquí teníamos el área que era igual a esto por el seno de esto. El seno de esto es todo esto. Por lo tanto, cuando esto lo reemplace en esta ecuación, este módulo de x y de y se me va con este módulo de x y de y. Por lo tanto, el área que me queda igual a este numerador, que es lo que tengo aquí. Bien. Esto, si lo trabajamos un poco, hacemos la distributiva, que acá, si ustedes se fijan, está hecho medio desprolijo, pero está hecho. Trabajando un poquito, podemos llegar a esta expresión, que no lo vamos a hacer, si no háganlo ustedes, y si tienen algún inconveniente, háganmelo saber y lo hacemos. Pero aquí es como que está bosquejada. Bien, entonces esto lo podemos expresar así, o lo podemos expresar así, o lo podemos expresar así. O sea, que es una forma compacta para expresar el área de un paralelogramo. O sea, que dados dos vectores, en definitiva, como una forma de encontrar el área del paralelogramo formado por esos dos vectores, poner las coordenadas de esos dos vectores en forma de columna. Ven que este es la coordenada 1 y 2 del X y la coordenada 1 y 2 del Y. Lo ponemos en forma de columna y le sacamos el determinante de esta matriz 2 por 2, y como el área tiene que ser positiva, y esto puede ser positivo o negativo, es el módulo. Queda arrastrado de esta expresión. Por lo tanto, ponemos los dos vectores en forma vertical, y le sacamos el determinante, y ese determinante nos está dando el valor del área formado por este paralelogramo que hemos hecho aquí. Bien, es una aplicación práctica, podríamos decir, geométrica, de otra forma de ver el área de un paralelogramo. Bien, con esto habríamos concluido la parte de producto interior. En el próximo video vamos a trabajar con producto vectorial, y con eso es como que vamos a ir ya cerrando todas las operaciones básicas que podemos hacer con vectores.